¿Qué es el gozar y qué es el goce? Cuando amamos, ¿disfrutamos del amor o el amor nos disfruta? Del gozar al goce es un espacio para divisar esa línea pequeña entre el placer y el exceso. Hola, soy Fernando Guanoquiza y junto a Plax Films vamos a llevarte al mundo del cine, de la literatura, de la ciencia, del erotismo, del amor, del desamor y de los excesos. Esto es Del Gozar al Goce. El día de hoy vamos a topar un tema bastante delicado, bastante complejo también. Vamos a hablar de las nuevas masculinidades y de la discapacidad. Es un tema que va más allá de lo teórico y de las etiquetas. Es un tema para abordarlo desde lo humano, porque como los hombres manejamos esta masculinidad y mucho más como las personas con discapacidad tratan de justamente llenar estos estereotipos del hombre, del macho. Y para este tema tengo el gusto de tener aquí a un gran amigo y que es parte del CONADIS, justamente es la persona indicada para conversar en este capítulo el día de hoy. Mi querido amigo Edison. Edison, ¿cómo estás? Hola Fer, qué gusto compartir estos espacios nuevamente contigo. Sin duda alguna es un tema que llama mucho, y llama mucho porque es de las cosas que no se hablan. Uh-huh. ¿Qué es una nueva masculinidad? ¿Cómo lo vemos? ¿Desde qué lado se está hablando ahora de una nueva masculinidad? Para entender esto, primero deberíamos hablar de lo que es la masculinidad. Uh-huh. Y esta masculinidad parte de un constructo social que es dado a través de la asignación de roles, ya sea a una u otra persona. En el caso de la masculinidad, son los roles o funciones que se les da a la figura de hombre uh-huh. dentro de la sociedad. Podemos considerar que los roles de la masculinidad, del ser hombre, están dados a través de las herencias. ¿Y qué es lo que nos han heredado? Nos han heredado varios estereotipos de lo que debe ser y lo que no debe ser un hombre. Justamente uh-huh. las nuevas masculinidades a lo que apunta es a la ruptura de los esquemas tradicionales o convencionales para dar paso a nuevas formas de ser hombre. Nuevas formas de ser hombre. Nuevas formas de ser considerado lo masculino, ¿no? Pero si vamos a hablar de hombre-mujer, entonces vamos a hablar claro. de las nuevas masculinidades, uh-huh. de los nuevos roles que se le asigna socialmente al género del hombre. Ajá. Hay una diferencia, ¿no?, entre macho y masculino, que son cosas como que tratamos de diferenciar ahora, ¿no? Claro, dos connotaciones muy diferentes. Hablamos de la masculinidad y de la feminidad y hablamos de hombre y mujer. Biológicamente hombre y mujer. Masculinidad y feminidad son los roles asignados uh-huh. hacia lo que está representando una figura, ya sea de hombre o de mujer. Dentro de esto, de lo masculino, es muy complejo romper. Por ejemplo, ahora estás aquí en mi pueblo, en Sequisilí, y aquí, por ejemplo, hay mucho constructo del macho, más no del masculino, del hombre, que un hombre que se permita, por ejemplo, llorar frente de alguien o en público, ¿no? O con su familia, frente de sus hijos. Es muy, muy fuerte este lado, por ejemplo, de verse frágil ante el otro. Eso en el común, ¿no?, de los mortales. Ahora, dentro de esto de la masculinidad, ¿qué tan complejo es con una persona con discapacidad? Ya sea cognitiva, sea física. ¿Cómo ves ese tema? Te lo digo, por ejemplo, con algo que yo he vivido. Mi padre tiene una discapacidad en su pierna derecha. Y veo que él vivía una vida tranquila, normal, digámoslo así, pero siempre fue etiquetado, ¿no? Siempre se le llama aquí en los pueblos o también en la ciudad, ¿no? Se les llama generalmente a alguien que tiene una discapacidad en la pierna, les llaman patojo, ¿no es cierto? Esa es la etiqueta que se les manda. Entonces, ya tienes este estigma, ¿no?, desde los otros. ¿Cómo crees que un hombre puede llegar a llenar
por decirlo, este estereotipo y no sentirse tan afectado con todo esto de ser masculino, mucho más de ser macho. Bueno, ya hablando desde la discapacidad, es importante entender que tenemos un universo variado de discapacidades. Claro. En ese sentido, como tú lo dices, muchas veces la sociedad coloca términos peyorativos, discriminatorios hacia las personas que tenemos discapacidad. Lo primero que debemos de pensar es cómo yo construyo mi vida desde la discapacidad. Segundo, ya tenemos ahí primero una carga subjetiva de lo que implica ser una persona con discapacidad dentro de un entorno. Si le vamos a colocar más sazón es el rol del hombre dentro de la discapacidad. ¿Cómo mencionabas tú el ejemplo de tu padre? ¿Cómo yo, padre, puedo, si tengo una discapacidad física, no quitarme el rol de padre y cumplir todos los estereotipos o roles que me pone la sociedad? Es ser ese padre protector, ese padre que acompaña, ese padre que juega, ese padre que realiza actividades pese a sus limitaciones. ¿Cómo yo puedo seguirle el ritmo a los pequeños, seguirle el ritmo a los hijos, si es que yo tengo una discapacidad? Entonces ahí ya generas una nueva carga, un nuevo peso posiblemente sobre este rol. Pero recordemos que actualmente en el tema deportivo existen muchas estrategias para adaptar el deporte. Debemos también pensar que lo que estamos haciendo es un acompañamiento recreacional, más no competitivo, e inclusive en la parte competitiva tenemos el deporte adaptado que sin duda... Las Olimpiadas, ¿no? Forma. Sí, tuvimos están recién las... los Paralímpicos, tuvimos deportistas ahí que generaron medallas, pero estamos hablando ahora del rol de cómo yo genero este rol de persona con discapacidad y en una construcción de una nueva paternidad. El paternar no implica únicamente el proteger, el dar, sino el paternar implica el involucrarse en la corresponsabilidad del acompañamiento hacia nuestros hijos. Entonces, eso es un paternar. Y en una nueva masculinidad hablamos de una paternidad efectiva y asertiva. Ya no hablamos de estas masculinidades que estaban dadas a través del castigo y la represión. Claro. Que era la herencia que teníamos. Mientras más fuerte eras, más macho, como dices. Más macho, claro. Tendríamos a ser mejor hombre. Pero ahora este hombre, esta ruptura de su ser, cuando hablamos ya a nivel de su psique, este fraccionarle a su psique, a su rol de hombre, ¿qué implica? Si es que nos pusiéramos un poco en los términos de psicoanálisis que nos gusta hablar, en la parte ya psicoanalítica, toda ruptura genera una fragmentación. Esta fragmentación no tiene que ser vista como un proceso esquizoide, sino al contrario, vamos a ver todos los espacios para una deconstrucción. Todos estos fragmentos que era el hombre que se creó, cuando se lo rompe, se lo empieza a deconstruir. No reconstruimos porque volvemos a generar la misma figura. La deconstrucción implica justamente el reaprendizaje. Este reaprendizaje implica conocer nuevos roles. Estos nuevos roles en los cuales yo me quito esta investidura del hombre macho super alfa y me coloco en el rol primero. Si voy a paternar, solo voy a paternar en pareja. Implica dos cosas muy diferentes. Cuando paterno solo, tengo una compañera que está maternando sola también en algún momento y vamos a hacer un equipo a la distancia. Si paternamos y maternamos en pareja, vamos a generar roles en casa para asignarnos cosas que ya competen al uno o al otro, indistintamente de que antes se decía los hombres llegan, la mujer les sirve, el hombre no hace nada. Ya estamos rompiendo estos estereotipos. Estamos sacando, dejando de lado un hombre que empieza a hacer las cosas. Cuando hablamos de la discapacidad, hablamos de la autonomía. Recordemos que las personas con discapacidad lo que buscamos es la vida independiente y la autonomía. Correcto, entonces, exacto. Yo no debo y no dependo de un tercero todo el tiempo para hacer mis cosas. Y ahí están mis roles asignados dentro de mi nueva paternidad, de mi nuevo rol de género. Entonces, esta nueva masculinidad dentro de ser una persona con discapacidad no me debe limitar. Tengo varios compañeros y amigos que dependen de asistentes personales para poder, por ejemplo, asearse, moverse, y eso no les quita el rol de lo que están haciendo, porque son complementos de su vida.
Entonces, dentro de su vida autónoma hay ciertas cosas que se pueden hacer, ciertas cosas que no podemos realizar y para lo cual vamos a necesitar soportes. Ujú. Sabes, justo lo que tocas, el tema sobre la paternidad y sobre el juego, lo que dices, mi padre jugaba fútbol conmigo, ¿verdad? O sea, jugaba dentro de su discapacidad, él lograba acomodarse, como dice, se deconstruyó y obviamente se construye desde otro lado y se adapta. Y su oficio es carpintero. O sea, él cargaba la madera, todo lo que implica ser un carpintero, no todo lo del oficio. Y no, y nunca le vi como que limitado. Entonces eso me parece muy chévere porque yo aprendí a ver esa manera de cómo una persona no ve un límite a pesar de tenerlo entre comillas, de tener este límite físico, pero él no lo vio. Entonces eso yo aprendí, dije, o sea, qué bien, ¿no? Más bien son los otros, estos otros o este gran otro, ya que vamos desde el psicoanálisis que es también llamarlo desde ahí, este gran otro tal vez es como que el que va y le colocan, ¿no? Como con estas etiquetas que te decía. Claro, es que dentro de la mirada justamente del otro vamos a enfocarnos en el tema del poder. Uh-huh. Este poder simbólico que implica lo que es ser completo y no. Recordemos que eres más fuerte mientras más completo se siente el ser. Uh-huh. Para las personas con discapacidad, cuando han tenido tal vez un mutilamiento o una amputación Uh-huh. dentro de la parte física, de hecho ya la etiqueta de discapacidad te genera una ruptura y una falta. Esta falta en el ser genera que podamos tener tal vez una angustia de ausencia. Pero, ¿cómo vamos a deconstruir esto al rato que aceptamos y al rato que nosotros nos empoderamos? Si bien es cierto, este gran otro, que es la sociedad, puede generar muchos estigmas, puede seguir generando muchos problemas alrededor de ellos, más no de nosotros, porque nosotros estamos trabajando, seguimos fortaleciéndonos, pero esta sociedad genera estigmas. Ajá, Genera claro. barreras. Y estas barreras, que pueden ser unas mentales y otras físicas, son las que permiten a la persona o no desarrollarse adecuadamente. Cuando la sociedad empieza a sensibilizarse, cuando esta sociedad empieza a entender que la discapacidad no es un inconveniente, sino al contrario, mis barreras, percepciones personales desde ser un otro sin discapacidad o con discapacidad muchas veces, Uh-huh. son las barreras que generan hacia la accesibilidad. Cuando ya tenemos o empezamos a trabajar sobre esta ruptura, nos damos cuenta de que las personas con discapacidad, como estamos en todo lado, generamos muchos aspectos positivos y también vamos a tener algunos inconvenientes y percepciones falsas las personas con discapacidad. Recordemos que no todos podemos ver de diferente manera o de igual manera las cosas. Totalmente. Hay una percepción distinta. Puedo ser una persona con discapacidad que tiene una percepción errada tal vez, o que no ha generado un proyecto de vida, porque no tiene un acompañamiento, versus otra persona con discapacidad que tal vez es menor que la primera, pero, o mayor que la primera, y generó un proyecto de vida diferente y se entendió desde su propia esencia cómo transitar de una manera más adecuada. Entonces, tenemos ahí un doble discurso. Lo que yo como persona con discapacidad creo que puedo y hago, y lo que la sociedad cree que puedo y debo hacer. Uh-huh. Es ahí cuando tenemos ya un primer corte. En ese corte hablamos de cómo yo me deconstruyo, cómo genero una nueva masculinidad desde mi perspectiva y cómo esta perspectiva satisface o no la necesidad o demanda del colectivo del otro. Uh-huh. Sí, la demanda del otro. Ahí hablando un poco más personal, nosotros estamos tú y yo estamos dentro de esta sociedad bastante patriarcal, machista y todo esto, ¿no? Bueno, nosotros tal vez no tenemos una discapacidad fuerte, por decirlo así, tal vez por lo visual un poco, pero bueno, pero ¿cómo tú, por ejemplo, te has deconstruido? ¿Por qué?
porque hay que desconstruirse en una sociedad, por ejemplo, como esta, y tener otra mirada. Por ejemplo, para tú tener esta sensibilidad y trabajar justamente con el CONADIS, ¿no? ¿Cómo has logrado romper con todo esto del macho y vivir una nueva masculinidad? Al inicio es bastante complejo, porque el proceso personal implica primero una ruptura dentro del esquema familiar. Si dentro de tu esquema familiar no hay estos procesos, es muy difícil que una persona pueda romper las barreras de género que en una primera instancia son las que se debe analizar para construir un nuevo ser. La ventaja mía es que dentro de mi familia vivo y vengo de una familia que es bastante matriarcal, por llamarlo de una manera, en donde mayoritariamente en mi casa siempre han sido mujeres, entonces eso permite el entenderse y el diálogo de una manera diferente, porque no creces con esos pares que son los tíos, los abuelos, que van en contra de la presencia de la mujer, sino al contrario. Si vas viendo cómo se van adaptando estos nuevos roles, cómo tus tíos, tus primos, pocos, que sean de paso, tienen este interrelacionarse con las mujeres de la familia. Con las mujeres. Eres de Ambato, ¿no? De Quito he crecido en Ambato. He crecido en Ambato. Es que para Ambato, por ejemplo, es muy matriarcal también. Si te has dado cuenta, o sea, Ambato es súper matriarcal. La mujer lleva, aquí también aquí en Sequicilí también es matriarcal, verás, el pueblo. A pesar de que hay mucho machismo, pero quien lleva las riendas, inclusive económicas de la familia y todo, es la mujer. Es la mujer la que está en la plaza, verás, Claro, pero en es el que mercado. ya eso es algo reconocido, que el rol de la administración ha sido cedido muchas veces hacia la figura de la mujer, porque dicen que son mejores administradoras, son menos impulsivas. Conozco casos en los que no aplica, así como hay hombres que también pueden ser mejores administradores. Claro. Pero parte de eso, ¿no? De las nuevas masculinidades y nuevas feminidades. Conozco amigas que a los 2 días de tener el dinero ya no tienen nada, claro. centavo en la cuenta, así como conozco mujeres que saben administrar e invertir súper bien, lo mismo en hombres. Claro. Pero en ese sentido, estas mujeres que van criando nuevas generaciones en las cuales ya no les insertan este chip de que, por último, acabas de comer, te levantas y lavas tu plato. ¿Por qué tienes que esperar que un otro haga tus actividades? Eso yendo Sea desde, hombre o claro. mujer. Entonces, el hecho de la crianza genera muchos problemas cuando en esta sociedad tienes un núcleo familiar que ya está sensibilizado versus los núcleos ampliados familiares en los que posiblemente tienen todavía este esquema tradicional de que ¿cómo le vas a hacer barrer al pobre hijo? ¿Cómo le vas a hacer lavar los platos al pobre guagua? ¿Qué te pasa? Claro. Entonces son rupturas que generas y poco a poco el resto de gente va a ir entendiendo. Pero no es hasta que tú como ser entiendes cuál es la responsabilidad que tienes y la función que tienes dentro de tu núcleo social. Porque al final del día, si yo espero que otros hagan mis actividades, lo único que estoy haciendo es volverme un codependiente. Y esta codependencia, al final del día, yo dependo primero de mi mamá y luego voy a codepender de una pareja. Y esa codependencia emocional es la que no le va a permitir trascender. Y ahí tenemos justamente estos problemas dentro del interrelacionarse con un otro, en el que es que yo no puedo vivir sin ti. ¿Vivir sin ti en qué sentido? No puedo vivir sin ti porque me ayudas o me das haciendo todo, porque yo no sé hacer las cosas o porque simplemente no tengo el valor de enfrentarme a una vida solo. Las personas que hemos vivido en diferentes etapas de nuestra vida, solos o en pareja, entendemos lo que es esta ruptura y el codepender muchas veces de una pareja o de una familia y no poder dar ese salto hacia hacer realmente mis cosas de una forma independiente o autónoma. Como persona con discapacidad es lo que se busca. Porque también las familias hacen este mal rol de decir, es que él no puede, pobrecito, tiene discapacidad, ¿cómo va a hacerlo? Y sobreprotege. Esta sobreprotección de la familia hacia la persona ya genera también otro problema más, porque ahí hablamos de que no le deja generar esta autonomía. Esta sobreprotección, este género que estamos hablando, estas imposiciones de roles, hacen que sea una persona sobreprotegida y ni siquiera sepa cómo ser hombre o ser mujer.
Ujú. ¿Cómo construyo una masculinidad desde ahí? Entonces, lo que voy a construir es copias de lo que veo. De lo que veo, exactamente. Replico, o sea, claro, veo eso y digo, eso es ser masculino. Y copias. ¿Sabes que mi terapeuta decía que la trampa de la madre es discapacitar al hijo? Es muy interesante eso. Y hablábamos, no sé, tú sí le debes conocer a Iván Sandoval. ¿Ya? Iván Sandoval igual alguna vez conversábamos Le porque... mandamos un saludo a nuestro analista, sí, el Iván. analista de todos. De todos, de medio Quito, ya, de la mayoría de psicólogos. Ya, Iván decía igual esto, ¿no? Le contaba, alguna vez le comentaba esto de cómo es nuestra dinámica aquí en el pueblo. Y me decía, claro, es que la madre muchas veces es la que necesita tenerle al hijo ahí y necesita que no haga las cosas, que no vaya y lave el plato, porque cuando se vaya, de ley le va a necesitar a ella, o otra madre que vendría a ser la esposa, ¿no? Entonces cumples este complejo edípico más desde la cuestión de la madre, cómo le incapacita al niño para que no se desapegue, no haga el corte con su mamá. Claro, es que ahí ya nos referimos hacia algo que es un poquito más hacia atrás, cuando hablamos de, justamente, ahí vamos a citar un poco a Freud, en el hecho de la completud o incompletud del ser. Y esta falta lacaniana que se menciona también, Ajá. cómo es la falta en la mujer. La visión que tenía Freud justamente es que las mujeres son seres incompletos. ¿Por qué? Porque no tienen falo. Porque están castradas. Ajá, es la castración de la Es la que hablamos. castración, Y claro. en este proceso de castración, el único momento de completud de la mujer, lo mencionaba Freud, era en el embarazo. ¿Por qué? Porque era la captura del falo del hombre en ella. Entonces, esa es la manera en la cual ella se vuelve un ser completo. Ahora, después del alumbramiento, ella pasa a ser un accesorio de su hijo, que es un perverso, con los guaguas, ¿sabes? Polimorfo. Son los perversos polimorfos. Claro. Entonces los guaguas empiezan a usarle a la madre como un instrumento. Uh-huh. Pero cuando ya pasan esta etapa de cosificación o objetivización de los niños, de las madres, ya las madres vuelven a tener este poder. Y lo que hacen justamente es volver a sentir su proceso de completud a través de la captura de su hijo. Al rato que sus hijos van a salir de su hogar, ahí hablamos también del complejo del nido vacío. Uh-huh. Y este complejo del nido vacío lo que genera es esta angustia en la madre. Porque la madre, esta madre que fue siempre devoradora, como lo decía Dolto, cuando esta mujer o madre devoradora, sí, la madre devoradora, le tiene en posesión a su hijo y lo suelta, no tiene nada que hacer. Y entra otra vez en una falta. Y esta crisis lo que hace es que si no está con una pareja o si está en una pareja, empieza a haber más conflicto. Porque ya no tiene a quién o con quién cumplir su rol de ser madre. Porque se crió o se formó su ser a través de esta formulación de yo madre, yo protejo. Yo madre, yo proveo. Yo padre, yo proveo, yo protejo. uh-huh. Entonces, cuando los hijos se van, se reencuentra muchas veces esta figura de mujer y de hombre en su soledad en casa. ¿Y qué haces? Claro, ese rol de padres ya no hay, se acabó y tienen que volver al rol de pareja y ahí es cuando quedan en crisis. Y ahora estos guaguas que salieron, ya no son guaguas, ya salieron siendo adolescentes, adultos jóvenes, o inclusive, si es que fue una madre muy devoradora, salen recién a los 30 años, o hay personas que inclusive ya tienen sus familias y nunca han salido. Nunca salen, ajá. Por más de que ya vivas fuera. Ajá. Nunca salen porque siguen perteneciendo a su entorno. La madre sigue controlando lo que hacen o lo que no hacen. Claro, por eso las mamitas están tras de la esposa, ¿no? Del hijo y va controlándole. Cuidado, le hagas esto. Cuidado, mi hijo quiere esto. Mi hijo le gusta la comida así. A mi hijo hay que plancharle así, igual que lavarle la ropa así. ¿Y ahí de qué masculinidad estás hablando? Claro. Porque la madre sigue diciéndole al hijo lo que debe hacer y a su nueva pareja cómo atenderle a su hijo. Entonces, imagínate el desplazamiento que se genera ahí. O cómo puedes generar una autonomía. Yo, persona con discapacidad, que tiene una madre devoradora, ¿cómo va a poder transitar en la vida? ¿Cómo dar el salto? Y si llega a dar el salto de tener una relación con un otro,
¿qué tanto le va a soltar la mamá o el papá? Entonces, ¿cómo va a construir o deconstruir esta masculinidad? ¿Qué tan persona puede ser libre y autónoma cuando tienen estos padres o madres devoradores? Una cosa antes que se me olvide. A veces yo he visto casos donde la madre puede psicotizar a un hombre que sufre una discapacidad. Yo he visto. Entonces, la madre, como le impide ser, como le impide entrar en el simbolismo, porque no le deja ir a la parte de la cultura, o sea, desarrollarse en la sociedad, lo aísla tanto, o sea, lo discapacita más, lo termina psicotizando. O sea, eso es fuerte. Claro. Ahora, dentro del ámbito ya más social, dejándole en un momento en pausa tal vez la parte psicológica y pasarnos al lado antropológico, también es importante ver cuál es la función que tiene la persona con discapacidad dentro de la sociedad. Muchas veces eso es lo que no se ve y antropológicamente lo que la sociedad acostumbra es a desplazarlo o a aislarlo. ¿Cómo yo, como persona con discapacidad, vuelvo a tener este protagonismo dentro de la sociedad? ¿O cuál es el protagonismo que la sociedad me permite tener? Vámonos años atrás, unas décadas atrás, cuando todavía la persona con discapacidad era escondida Sí. del entorno social. Sí. Entonces, estos hombres con discapacidad, ¿cuál era el rol que tenían? ¿Cuál era justamente la carga que estaba asignada? Es así que después de los programas sociales que empieza a tener un cambio el país, empieza a evidenciarse la discapacidad no como un problema, sino como una realidad, es que empiezan a haber nuevos roles. ¿Cuál es el rol? También vamos a ir unos años más adelante, este rol en cambio de que la familia lo utiliza como un sistema de asistencialismo para su economía. Eso pasó, ¿no? Eso pasó mucho. Y luego, ahora nos encontramos en una nueva etapa en la cual estamos luchando día a día para que la persona, yo como persona con discapacidad, trasciendo a ser autónomo y no dependo, ni quiero depender económicamente de mi familia. Y mi familia no se use mi persona y mi condición como persona con discapacidad para recibir un bono y ellos estar bien y yo no tener acceso a nada. Y eso es ahora la ruptura. Tenemos el espacio de el desplazamiento y esconderle a la persona al ser una persona que es utilitaria para la familia, al momento actual en el que estamos, inclusive desde nuestra institución, fortaleciendo las políticas públicas para que las personas con discapacidad sean autónomos y podamos estar presentes en todos los ámbitos, sean de salud, deportes, de educación, la parte financiera que es muy importante en los proyectos de emprendimiento. Estamos trabajando eso como CONADIS. Claro, como el CONADIS también me imagino que tratan mucho de como que de justamente darles este otro lugar, ¿no? A los discapacitados, o sea, no llegar a esos extremos como tú dices, ¿no? Como el hecho de esconderlos o el hecho de que sean utilitarios para sacar un provecho económico, sino más bien que tengan una independencia y claro, no sean incapacitados inclusive por su propia familia, ¿no? Claro, el entender que las personas con discapacidad estamos en un nuevo momento histórico en el cual trabajamos desde nuestra institución el fortalecimiento de las políticas públicas, ¿para qué? Para que las personas que tenemos discapacidad y las familias podamos entender cómo debemos transitar ahora. La sociedad también a través de las políticas públicas que vamos construyendo van entendiendo cuáles son estos roles que tenemos como sociedad para poder hacer más accesible nuestro entorno. Y nuevamente ahí indicar que la discapacidad no es el problema, sino el problema es la falta de sensibilidad como sociedad para la inclusión o integrar a las personas realmente en un espacio. Eso es muy importante. Yo te voy a contar igual. O sea, cuando era niño, te cuento esto, cuando yo era niño, yo paseaba con mi padre, o sea, nos íbamos a cualquier lado. Todo niño le quedaba viendo así. O sea, súper raro, ¿no? Como que si fuera no sé, un dinosaurio rosado del man, así le veían como fenómeno, o sea, y le quedaban viendo la pierna, obviamente, todos los niños. Entonces,
¿Cómo cambiar eso? ¿O ya ha cambiado? Ya no hay esa mirada tanto de estigmatizar justamente a este otro, no sé. Creo que ya ha habido un salto bastante fuerte dentro del tema de el respeto al otro. Y ahora yo creo que las personas, y espero que las personas en su gran mayoría, no se asustan, no se alertan, no se alarman cuando ven un otro diferente. Exactamente. Porque es como yo transito y yo voy caminando por la calle, y yo sí voy notando por lo que vamos trabajando en el tema de discapacidades, digo, mira, un usuario de silla de ruedas, un usuario de bastón, una persona que tiene un perro guía, pero yo los voy identificando para saber cuáles son la población con la que voy interactuando día a día, que muchas veces es invisibilizada. Sí. Pero también el hecho de que no sea notorio la presencia de una persona con discapacidad implica también que ya está incluida dentro de un espacio. Porque mientras menos ruido genera algo, es porque ya está trabajado. Ahora, sí todavía tenemos muchas cosas que trabajar. Cuando voy por la calle y veo que en el lugar donde está la rampa está parqueado un auto y un usuario de silla de ruedas no puede bajar, obviamente ahí es cuando nos hacemos más visibles. Claro. Pero dentro del espacio, del entorno, ahora es muy común que ya nos reconozcamos como iguales las personas, y en el transporte público ya la gente no es que se va a levantar y se va a ir corriendo porque subió una persona con síndrome de Down. No se va a levantar ni se va a alertar porque subió una persona con una prótesis. Claro, o le quedas viendo, sí, con la mirada fija, como, sí, eso pasaba, ¿no? Bueno. Ahora ya es una cuestión de sensibilización, ha sido un proceso fuerte, pero socialmente estamos ya más sensibles, creo, Qué bueno. como sociedad. Y también estamos apuntando a seguir sensibilizando tanto a los funcionarios públicos y empresas privadas como a la sociedad en general. A la sociedad en general. Sino que ya como estás accediendo a una educación, puedes irte profesionalizando y ya vas a cumplir otros roles dentro de la empresa. Desde los que tú desees ser. Muchas veces hay gente que desea entrar a trabajar como auxiliar y hay gente que desea buscar una gerencia. Todo depende de tu percepción y lo que tú quieres para tu involucramiento dentro de la sociedad. Sí, justamente eso. Eso es algo que, como te digo, yo crecí viendo eso. Crecí viendo a un hombre que se manejaba dentro de la normalidad, que buscaba inclusive trascender, que buscaba salirse de las etiquetas. Es bastante fuerte hablar de esto, es bastante complejo también, creo. No sé si podamos con este capítulo, con este podcast, tratar de más o menos explicar justamente cuán complejo es como un hombre, ¿no? Que ya solamente el hecho de ser hombre, no sé, yo te lo digo desde mi percepción ahora, para mí siempre ha sido difícil como encajar en este estereotipo del hombre, ¿no? Porque tienes que, qué sé yo, ser buen deportista, tienes que ser un conquistador, un buen amante, tienes que ser proveedor, tienes que ser un triunfador en la vida, ¿no? Y a veces no se puede nomás. Entonces, si yo lo veo desde este punto, que es muy pesado el ser hombre, ¿cómo debe ser tan fuerte para alguien así, no? Y yo lo viví, vi a un hombre que luchaba contra todos esos estigmas, que a pesar de que le etiqueten, él trataba de ignorar y que le afecte lo menos posible. Vi eso y creo que desde ahí también aprendí mucho, y ahí sí, qué chévere yo haber aprendido desde esa mirada de ser un hombre así, ¿no? Y yo desde ese lado puedo comprender cómo un hombre con discapacidad puede tener una masculinidad distinta, porque también te cuento, mi madre se fue cuando yo tenía 10 años y él me crió solo, y yo soy el único hijo y me crió solo a mí. Entonces imagínate, ese es un rol de una nueva masculinidad, porque él se quedó a cargo de mí y
seguía su rol de hombre que trabaja, que provee, y su rol también no sé, de alguien que está en la sociedad tratando de darle a su hijo una educación y la mejor, ¿no? Que siempre eso venía de él. Uh-huh. Justamente el hecho de generar una nueva masculinidad dentro de la discapacidad implica en una primera instancia generarte y reconocerte como un ser autónomo, un ser que puede hacer y deshacer con sus ideas, sus principios, sus actividades. Segundo, implica también el reconocer que hay toda una estructura por detrás que te va a apoyar y te va a sostener. Uh-huh. Y esta estructura puede ser considerada la familia o el Estado. O el Estado. Y en una tercera instancia es el entenderse dentro de la dinámica familiar y saber también reconocer muchas veces, personas con y sin discapacidad, nuestros límites. Uh-huh. Porque no podemos sobreexigirnos, porque vamos a entrar en una angustia igual de frustración. Y esta frustración lo que va a hacer es jugarnos en contra. Uno tiene que ser muy sincero y directo consigo mismo y decir, hasta este punto puedo, y desde aquí en adelante tal vez necesito apoyo, necesito ayuda de un otro, de un colectivo. Y en eso sí me gusta mucho destacar el trabajo que tienen las mujeres a través de la sororidad. Ajá. Cómo yo como mujer me apoyo en este colectivo. Los hombres también somos bastante solidarios entre nosotros y nos apoyamos, pero ¿hasta qué punto nos involucramos en el acompañamiento emocional? Eso es muy importante, amigo. El acompañamiento emocional es en el que todavía la estructura de hombres no nos permite a todos decir, ¿sabes qué? Me siento de esta manera por esta razón. Exactamente. Y que el otro te responda desde una afectividad. Con un abrazo, por ejemplo, ¿no? Te responda desde una crítica o desde un juzgamiento. Sino con un abrazo, con un estoy aquí, tranquilo, ¿no? Muy chévere. Gracias, querido amigo, por compartir con nosotros aquí en este programa que trata justamente de difundir todo esto de la salud mental, las nuevas masculinidades, el feminismo visto desde otra forma, desde otra mirada también. Saber que los hombres también necesitamos buscar ayuda y necesitamos también ser vulnerables, porque el índice, por ejemplo, de suicidios es alto en hombres y necesitamos nosotros ya también cambiar nuestra dinámica. Muchas gracias, querido amigo. Quiero agradecerte por todo esta charla que en verdad a mí y a todos los que ven este podcast pues, les llega y les alimenta y les educa. Gracias por eso y qué chévere el trabajo que estás teniendo con Adis.